Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. Cuando siempre hacemos referencia, y seguramente también lo ves en los distintos sitios de Cablevisión, ¿no? Digo, cuando ves la descripción de este programa en Flow, por ejemplo, en la aplicación de Cablevisión, te dice historias de vida, entrevistas que apuntan justamente a contar historias, que se apartan a veces un poquito de lo habitual. Nos permite descubrir personajes, anécdotas, historias, pero cuando nos metemos en el mundo de la política, lo hacemos muchísimas veces, economistas, empresarios, ahí nos entra la duda, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de actualidad? Que hay mucho para hablar siempre en Argentina. ¿O nos metemos en la vida de alguien? Y en este caso, la idea era invitar a un político de la provincia de Buenos Aires, de la región, pero tratar de contar también una historia de vida. Digo, no te quiero convencer desde su historia si es bueno o mal político, porque la verdad no me corresponde, lo elegirás o no vos en algún momento. Pero sí, si yo te digo que alguien que pasó por estos momentos, como quizás en tu vida, ¿no? Que hiciste una cosa, que hiciste otra. Bueno, este muchacho en algún momento se dedicó al fútbol, en algún momento que la pasó muy mal, laburó acomodando botellas. Y hoy la sociedad lo elige, ya hace varios años, como un representante ante la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Nos pareció que era una historia interesante para meterse un poquito más allá del diputado, más allá del político de turno. Hoy te vamos a contar la historia de alguien, solamente eso, la historia de alguien que en un ratito va a estar en esta silla, que seguramente lo vas a conocer por su labor legislativa, por su trabajo en la región norte, en la primera sección electoral, pero de política casi nada, ¿eh? Por ahí al final, un cachito. Conocer la historia del Tuta. Después te digo quién es, dale. Mi nombre es César Ángel Torres, tengo 47 años, nací el 21 de abril de 1970. Soy casado, tengo 3 hijos, Emanuel, Sol y Catarina. Vivo y trabajo y milito, digamos, en Vicente López. En realidad nací en Floresta y de muy chico nos mudamos con mi familia. Mi familia digamos, de nacimiento está integrada por mi viejo, Mario Daniel, mi mamá, Nelia Rosa, que falleció, mis hermanos, Daniel Fernando, Jorge David y Germán Domingo, y nos fuimos a vivir a Villa Soldati. El sueño de la casa propia para nosotros fue muy importante, para toda la familia. Mi viejo trabajaba en la Policía Federal y teníamos una verdulería, y mi mamá trabajaba en la verdulería un turno, y el otro turno, digamos, daba de comer en el comedor del colegio de ahí del barrio. Somos familia laburante, de apechugarla y de turnarnos y de que salir adelante con el esfuerzo del trabajo. Bueno, estamos hablando de César Torres, diputado por la provincia de Buenos Aires. César, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Nos conocemos, a mí me gusta siempre contar la historia real. Digo, nos conocemos hace muchísimos años. Ni siquiera cuando estabas en Vicente López, cuando estabas haciendo algunas cosas en otros ámbitos, en la capital, en Nación. Y nos hemos además peleado muchas veces, nos hemos peleado mal. Pero lo que sí me sigue llamando la atención desde el primer momento es esta historia tuya de una vida de sacrificio. Ahí contabas un poquito, ¿vos nacés y te criaste en dónde? Yo nazco, a mí me toca nacer, nací en el Churruca, porque mi papá trabajaba en la Policía Federal, pero vivimos en los primeros 8 años en Floresta, en el pasaje Eduardo Wilde, 2254, departamento 3, un PH que alquilaba mi papá y mi mamá. Ahí nació mi hermano. ¿Alquilaban? Sí. ¿No tenía casa propia? No.
nosotros tuvimos nuestra primer casa propia, que en realidad era para un fondo de copropiedad que había que pagar todos los meses, cuando nos mudamos en el 79 al complejo habitacional Villa Soldati, que era el sueño de la casa propia. Era una habitación para cada uno de mis hermanos. Y estamos hablando de un Soldati de qué año? 79. Que no es el Soldati de hoy. No, nada que ver. Nosotros llegamos, fuimos la familia 13ª, 14ª del complejo habitacional. ¿Qué había alrededor? Y tenías la famosa quema. Claro, por eso. No tenías lo que hoy es el Parque Roca, ni siquiera el Interama o el Parque de la Ciudad. No había nada. Estaba el autódromo en la punta, ya lejos, en Lugano. Se ve. Y estaba todo lo que era la quema, digamos. Después no tenías, bueno, había una parte que se llamaba, digamos, que se conoce todavía como Villa Riachuelo, pero estaba el complejo habitacional y al lado estaba lo que hoy se conoce como Barrio 3, que era la Villa Fátima, la Villa 3, y después el Barrio Ramón Carrillo. Después aparecieron los piletones. Te estoy hablando, toda la tira viniendo de Perito Moreno hasta Julio Argentino Roca, por Mariano Acosta, que era la calle central del complejo habitacional. 2.313 departamentos. Por ahí contabas que, bueno, que tu viejo era integrante de la Policía Federal. ¿Tu mamá qué hacía? Mi mamá era madre, fundamentalmente, pero también trabajaba en un comedor escolar, en la verdulería. Fueron distintas etapas, pero particularmente trabajó mucho en la verdulería. Nosotros teníamos una verdulería que nos daba de comer, claramente, porque no alcanzaba con el sueldo de mi papá. Nosotros éramos 4 varones, un hermano falleció, éramos 4 varones y hoy somos 3. Una familia de mucho trabajo, digamos, de hijos de escuela pública todos y de mucho sacrificio y de tener que laburar a la par de mis viejos en algún momento. Yo aprendí un poco el oficio de la fruta y la verdura a través de mi abuelo y de mi papá y de mi hermano. Y de mi mamá, por supuesto. Mi mamá estaba al frente de la verdulería durante más de 10 horas por día. Y a mí me parece, digo, tu vida también el fútbol. Y el fútbol, Sí, en claro. serio, digo, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada al fútbol? En ¿Dónde realidad yo probaste? empiezo a jugar al fútbol en el Club Mitre, ahí en Segurola y Camarones, en Capital Federal, y después jugué en el Club Parque, y cuando nos mudamos fui a jugar a José Soldati, donde me hice bastante amigo del Turco Mohamed, que después me lo vuelvo a encontrar en Huracán. Porque yo voy de José Soldati y paso a Sacachispa, que fue el club que me ayudó a debutar en primera. Yo debuté en la primera de Sacachispa a los 17 años, 16, casi 17, en una cancha de acá, de la primera sección electoral, digamos, Central Ballester. Mira vos. Y después... ¿Por qué el arco? Digo, porque en general, en esa época, digo, tenemos más o menos nuestra edad similar. Digo, al arco iba el tipo, o que le gustaba mucho ser arquero, o que no había manera de ponerlo al otro lado. Mirá, fue así. Yo voy al Club Mitre, a mí me lleva un amigo de mi papá que también era verdulero, Cacho Macri. Ya de esa época andaba con los Macri. Yo. Me quedé pensando, no te lo quise preguntar. No, Digo, Cacho supongo Macri, que no será... no, nada que ver. Cacho Vale. Macri era verdulero, igual que mi mamá, que mi viejo, que también era verdulero y frutero. Tenía un hijo llamado Silvio Macri, que fue compañero mío de la primaria los primeros años, en la escuela, en la Teniente General Luis María Campo, ahí en Santo Tomé y Segurola, mi primera escuela primaria. Y él me llevó a entrenar, a practicar al Club Mitre. Y el técnico, en ese momento, Pocho, me dice, ¿de qué jugás? Y le dije, no tengo puesto. Entonces me dice, con ese cuerpo tenés que jugar de arquero. Y la mano que tenés, me dice, Ahí tenés fuiste. que ir al arco. Y me fui al arco. Sí, la historia cuenta, de decirme si es tan real, que en algún momento tuviste que elegir, o se labure, sumamos un mango, o seguimos con el fútbol. Digo, ¿fue tan así? Sí, fue así porque, a ver, yo había hecho un contrato yo terminé de jugar en Huracán, salgo libre y ficho y voy a hacer mi primer contrato en Chicago. Y había hecho el contrato, que se hizo por telefonograma ese contrato, porque yo firmé, o sea, hago el contrato justo el día del cierre del libro de pases. Hoy ya es todo más digital, Sí, o sea, hablar de telefonograma es como muy viejo, pero hago el fichaje de ahí. Hablo con Hugo Ser, en ese momento el técnico de Chicago, y bueno, después sucedieron algunas cuestiones familiares. Yo empecé a trabajar yo trabajaba en el año 89, trabajaba en la Subsecretaría de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires. Cristian Ritondo era el subsecretario en ese momento, que fue quien además me dio la posibilidad de trabajo. Y después me voy a Julián Domínguez, que era titular del Instituto Nacional de Juventud. Estoy tirando un montón de nombres, pero bueno, Julián, Sí, un tipo conocido en la política.
Ni hablemos a Cristian. Claro, le dice a Cristian de por qué no iba yo a coordinar unos programas de trabajo solidario a nivel nacional. Vos ya estabas militando en ese momento. Sí, yo empecé a militar, en política empecé a militar en el secundario en el 83. Yo siempre cuento la anécdota, digo, yo me meto a militar estudiantil porque se cae un pedazo de cielo raso de la escuela secundaria donde yo fui a estudiar. Inicio de la democracia, digo, ¿no? Pleno inicio de la democracia. Pleno inicio de la democracia. Sé que no te gusta hablar mucho del tema, pero digo, cuando tuviste que tomar esa decisión de dejar el fútbol, le diste por un lado que te daba más guita, porque honestamente era eso. ¿Tenía que algo que ver con lo de tu viejo? Sí. Mi viejo estaba complicado en su salud, estaba en un momento depresivo fuerte. ¿Por su propio trabajo? Por toda una situación, estas cosas que por ahí te pasan en la política. Mi viejo un laburante vecinal. Mi papá, para que vos te des una idea, digamos, siempre fue. Nosotros llegamos a Villa Soldati y lo primero que hizo mi papá, fundó una unión vecinal, para que los vecinos tuvieran un lugar donde concentrarse, poder charlar y hablar y ver cómo lográbamos el agua en el complejo, cómo logramos que entren las ambulancias, cómo logramos que nos retiren la basura. O sea, socialmente siempre tuvo un vínculo con el vecino diferente. Y después empezó a administrar el edificio, y de administrar el edificio administró el nudo, y un día le vinieron a buscar para que sea candidato a administrar todo el complejo habitacional. Me acuerdo que era Aníbal Ibarra, el jefe de gobierno en ese momento de la ciudad, y él había presentado otro candidato opositor. Sí. Sacó el 80% de los votos de los vecinos. César, tengo que ir a otro momento de tu vida y ahora sí nos vamos a meter en la política, pero cortito antes, digo, ¿la nevera es tan complicada en tu infancia que en algún momento tenías que ir a esto de estibar botella? Mirá, yo sabía que tenía que ayudar en mi casa, porque no alcanzaba. Y yo tenía un compañero de la secundaria, Gustavo Márquez Pereira, que tenía un lugar donde envasaban desodorantes y querosén y alcohol de quemar, y además tenía botellería. Entonces le pedí si me podía ir a trabajar, a changuear. Y bueno, me puse a estibar botellas y en un momento aprendí a ver cómo se lavaban las botellas, y de noche me quedaba separando el plomo que venía en las botellas de whisky y el plástico y el corcho. Entonces eso yo lo vendía aparte, y con eso ayudaba a que no faltaran regalos en el arbolito de Navidad. Me hiciste acordar, somos la generación que iba por la calle justamente para esas épocas a buscar, por ejemplo, cable que sí, dejaba. Claro. Bueno, allá se usaba mucho eso. Claro. El cable se quemaba y después se quemaba y vendía ese cobre. Sí, sí. A ver, llega un momento venías militando en política, estuviste en determinados lugares, pero me parece que vamos a compartir un material que, digamos, la política grande, ya con responsabilidades y peso, fue en este momento. A ver si coincidimos, ¿no? Vamos a verlo. Dale. Sí, cómo no. Bueno, con muchas ganas, con mucha expectativa. La verdad que trabajamos muy duro durante varios meses para lograr este objetivo, y ahora, a partir de hoy, vamos a cumplir el sueño de muchos de los vecinos de Vicente López, que es que Vicente López vuelva a ser de ellos, que el espacio público vuelva a ser recuperado por los vecinos, de alguna forma tener un espacio, digamos, donde nos podamos expresar, tener un lugar que no tengamos que correr, que la seguridad no nos persiga. Vamos a trabajar con el vecino hombro a hombro, con mucho esfuerzo y con muchas ganas, que es lo que venimos prometiendo desde que empezamos la campaña. A ver, en ese momento, ser secretario de gobierno, digo, hoy la estructura cambió, pero en ese momento era prácticamente el número 2 de la municipalidad dentro del departamento ejecutivo. Estaba el intendente, era así. Vos vas a hacer más así, carita, pero la realidad era esa. Digo, ¿cómo llegas con Jorge Macri y por qué Jorge te elige para un lugar tan clave como ese? Digo, teniendo en cuenta que además venían de muchísimos años de gestión, de Enrique García, de una forma de ser político, una forma de manejar la comuna. Digo, era como empezar desde cero, ¿no? Yo a Jorge lo conozco allá por el fin del 2007, principio del 2008. Yo estaba bastante alejado de algunas cuestiones de la política. Había terminado me había ido de la militancia estructural, digamos, partidaria. Además vos sos peronista, digo, Sí, siempre claro. te con el peronismo. De hecho, yo en el año 97 fui diputado por el justicialismo de la Ciudad de Buenos Aires. A los 26 años fui el diputado más joven que tuvo la Ciudad de Buenos Aires. Y lo conocí a Jorge y me invitó a trabajar con él. Me sumé al equipo. La verdad que fue muy generoso conmigo. Cuando vine a trabajar a Vicente López, sabiendo que trabajaba para que Jorge sea intendente, yo no sabía que iba a ser secretario de gobierno. Yo me entero una semana antes que iba a ser secretario de gobierno.
No estaba, digo, mi trabajo era, yo trabajaba en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, era planta permanente, hacía trámites ahí adentro, era una especie de administrativo, si querés. Y me acuerdo, patente, Jorge un día me llama, después que ganamos las elecciones, y me dice, ¿cómo te llevas con los concejales propios? Bien, le digo. ¿Y con los de la oposición? También bien. Bueno, yo necesito una persona que hable permanentemente con la política. Así que quiero que sea mi secretario de gobierno. Y fue para mí una cosa maravillosa, porque fue un desafío enorme. Yo no vivía en Vicente López. Alguna vez lo hemos charlado con Jorge Macri, este punto, que siempre es, y hasta el día de hoy, digo, no es que no vea política de hoy, pero pasa, ¿no? La eterna discusión que tiene Cambiemos, y fundamentalmente la gente del PRO. Con esto de si incorporamos la política, si somos más políticos, si somos más técnicos. Y a mí siempre me quedó grabado esto, lo charlé con Jorge al día siguiente que asumió, que cuando armó su gabinete, el tipo lo que puso fue política. Digo, a vos te traía, venías del palo político, venías de la militancia, digo, esto no lo dudó él. Y es más, él me dijo, yo, a ver, sumo un político porque también soy un tipo que viene de la política. Absolutamente. ¿No? Digo, oye, a veces esto en el PRO, en Cambiemos, se vuelve medio complicado. A ver, yo creo que Jorge lo que hizo, y lo digo con mucho respeto, fue un mix de tener un equipo de profesionales muy fuertes para gestionar en el día a día, en la planificación. Salud, obras públicas, esto pero también, claro, digamos, con un oído muy puesto en la calle y en la política. Jorge fue uno de los tipos que más insistió permanentemente, te digo, desde que asumimos en diciembre del 2011, a que no haya funcionarios sentados en el escritorio. Vayan a la calle, vayan a la calle, vayan a la calle, escuchen lo que dicen, y atiendan. Digo, hoy sigue con esa tarea. Hoy tenemos un grupo de WhatsApp de gabinete y uno de emergencia donde un domingo a las 5 de la tarde está diciendo falta tal cosa, tengo este tema, hay que solucionar tal cosa. Digo, estás todo el día en la calle, ¿cómo no te vas a sumar a eso? Digo, es una pasión que se nota que tiene por gestionar y por hacer las cosas que está haciendo, y lo viene demostrando en la gestión en Vicente López, y también te contagia, ¿no? A ver, tengo que ir a la pausa, pero te quiero Dale. preguntar algo. Soy un tipo muy temperamental. Y te has peleado con vecinos, te has peleado con gente, te has peleado con todo el mundo. Digo, pero también te tocó pelearte hasta con pares tuyos dentro de Cambiemos. Digo, en algún momento vos defendías a Vidal cuando no la defendía nadie. Y esto te costaba que pares tuyos del PRO mismo, ni siquiera Cambiemos, del PRO puro, te cuestionaran. Digo, ¿cambió esta cosa tan temperamental que tenías o entendés que es parte de vos y que nada, y que para bien o para mal la sostenés? Yo creo que los años me fueron haciendo madurar. Siempre fue muy, muy temperamental, pero porque creía y creo inclusive en las posiciones y en sostener las posiciones, aún digo en el desafío de perder, digo de que no te vaya bien. Electoralmente, digo, cuando te la jugás, y yo tengo dentro de mis valores algo que siempre lo sostengo, que tiene que ver con algo que para muchos es una palabra y para mí es una forma de vida, que se llama lealtad. Y esas cosas hacen muchas veces que uno defienda con su sangre las ideas. En mi caso particularmente me ha traído muchos dolores de cabeza, pero para mí es algo muy fuerte en mi vida, digamos. Tiene que ver con eso, tiene que ver con mi vida, tiene que ver con la posibilidad de crecer en un ámbito, digamos, donde el ida y vuelta no sea la discusión por el contrato, sino por qué cosas hacemos juntos. Seguro. César, ¿te das un ratito? Sí, claro. Nos vamos a la pausa. Después de la pausa, sí, nos vamos a meter un poquito en el tema político, año electoral, Cambiemos en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, en La Nación. Es diputado, es referente además en la provincia, así que después de la pausa nos metemos en el tema elecciones. Dale.